Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad te traigo una gran noticia. He comprado un carro nuevo aquí en Portugal. Si quieres saber cuáles son los requisitos que necesitas para adquirir un carro 0 kilómetros aquí en Portugal, quédate viendo este video. Como requisitos fundamentales, necesitas el cartón de residencia. Puede ser un cartón de residencia permanente o un cartón de residencia en el proceso de la permanencia, que es el primer cartón que te dan por 2 años. Necesitas 3 recibos de vencimiento, necesitas un extracto bancario de tu cuenta bancaria alrededor de 3 meses de los movimientos que has hecho allí. Necesitas un comprobativo de morada, que puede ser un recibo de agua luz si no tienes un contrato de arrendamiento. Y aparte de eso, necesitas la última declaración de IRS del primer año. Chicos, después que tenemos todos los requisitos a la mano, toca escoger cuál es la marca que se adapta a nosotros. Para mí, la mejor marca y la que se adaptó a mí fue Dacia, porque tenía vehículos que eran a gas y gasolina. El gas aquí en Portugal suele ser muy económico. Puedes llenar un depósito con 20-25 euros y puedes hacer muchos kilómetros. Y el vehículo Dacia o esa marca es bastante económico aquí en Portugal. Entonces tenía un vehículo que era bastante barato y bastante ahorrador en combustible. Así que escogí el nuevo Sandero. Ok, mis amigos, luego que tenemos la marca que se adapta a nuestras necesidades, tenemos que hacerle una configuración. Esto lo podemos hacer muy fácilmente online, metiéndonos en la marca indicada, por ejemplo Renault, Dacia o la marca que tú quieras. Por ejemplo, en mi caso, entré en la página web de Dacia. Allí tuve un montón de configuraciones, por ejemplo, de color, de motor, de interiores, y gestioné lo que sea el test drive, que es una prueba de conducción, donde tú puedes ir, visualizar el vehículo, ver si se adapta a ti, conducirlo un rato, puedes salir con el propio concesionario y conducirlo por la ciudad. Si tú quieres este vehículo porque dices, bueno, este es el que cumple mis necesidades, la verdad que me sentí bastante cómodo, como fue en mi caso, ya puedes conversar con el asesor de ventas de la propia agencia y pedir que se te encargue este vehículo a la fábrica. Las fábricas como tal, puede ser que la fábrica esté en Portugal o puede estar afuera. En mi caso, por ejemplo, Dacia tiene fábrica en Francia y en otros países. Entonces, el término de tiempo de fabricación y que llegue de nuevo al país puede tardar de 10 días hasta 3 meses. Esto para la mayoría de las marcas aquí en Portugal. Amigos, muchos se preguntarán, Alejandro, pero ya tengo el vehículo, tengo los requisitos, tengo todo, pero ¿cuánto dinero tengo que tener? Y referente a la financiación, porque realmente no tengo dinero. Supongamos, hay 2 tipos de casos: las personas que tienen el 100 de 100, que no necesitan financiación o por lo menos tienen un 50%, y las personas que no tienen totalmente dinero. Hay que tener en claro un punto muy importante, que son las despensas administrativas. Dependiendo del vehículo como tal, las despensas pueden ser desde 1.000 euros hasta 1.500 euros. ¿Okay? Estas son despensas más que todo de nacionalización, de impuestos y todo. Y esto hay que pagarlo sí o sí. Entonces, tú puedes ver un carro, por ejemplo, en la web, que te vale 15.000 euros totalmente nuevo, una configuración, pero a la hora de recibir el carro puede costarte unos 16.500 o 16.200. Esto quiere decir que es los 1.000 y algo de euros de requerimiento de nacionalización del vehículo, ¿ok? Placas y todas las cuestiones administrativas. Ahora hablemos del crédito. Luego que tenemos toda esta financiación, podemos financiarlo al 100%. Quiere decir que la agencia va a hablar, ¿ok? O va a enviar tus documentos a muchas entidades bancarias. Estas entidades bancarias van a evaluar tu nivel de riesgo y van a aprobártelo. La mayoría de las agencias siempre logran que la aprobación sea lo más rápido posible, porque bueno, es una conveniencia, ¿no? Tienen el vehículo allí y necesitan venderlo lo más rápido posible. Cuando como tal el crédito es aprobado, si tú lo quisieras a 120 meses, que son 10 años, tú puedes tener una facilidad de pago porque puedes adelantar cuotas, por ejemplo, unos 2.000 euros, 1.000 euros al año, pero solamente en capital. Entonces la deuda se divide dentro del capital
y fuera de los intereses. La deuda la puedes revalorizar tú varias veces durante 1 año, 2 años, 3 años para poder salir de esta deuda lo más pronto posible. Ok chicos, en resumen, ¿cómo me siento al haber adquirido este vehículo? La verdad que me siento muy contento, me siento genial, porque era mi sueño, ok, comprarme un carro que fuera 0 kilómetros, que fuera yo el primer dueño de este vehículo y que bueno, eliminar lo que serían fallos, ok, porque yo también he adquirido vehículos de segunda mano. Muchos comprenderán o muchos dirán, oye Alejandro, pero también un vehículo de segunda mano te va a llevar al punto E y al punto A. Sí, pero estos vehículos pueden tener algún daño o pueden venir con alguna deficiencia, ¿ok? Y el término de mecánica aquí en Portugal suele ser muy costoso. Entonces, a veces al comprarte un carro de segunda mano, terminas gastando mucho más que comprándote un carro nuevo. Otra ventaja, por ejemplo, es que en un carro de segunda mano tienes que pagarlo de contado, por ejemplo, 4.000, 5.000 euros, que puede estar alrededor de un carro en buenas condiciones. En cambio, un carro de agencia siempre puedes financiarlos a 100%. ¿Ok? Y como les dije hace un momento, la deuda la puedes revalorizar. Puedes llegar a pagar algo de 190, 200 euros al mes y ya no tendrías que pagar absolutamente más nada. ¿Ok? Tienes una garantía que puede estar desde 3 a 6 años y las garantías aquí en Portugal, la verdad, que se suelen cumplir al pie de la letra. Así que ya les iré contando poco a poco cómo van otro tipo de gastos que son, por ejemplo, el del seguro del vehículo, que es totalmente obligatorio. El de, por ejemplo, las revisiones, cuánto tiempo pueden ser las revisiones legales aquí en Portugal para poder circular. Pero esto quedará para otro próximo video. Espero que les haya gustado este video. No olviden compartirlo con sus familiares, amigos, que les puedan interesar esta información. No olviden darle like, comentar. Si tienen dudas, recuerden que tenemos el área de comunidad donde pueden hacer las preguntas que quieran y a esas preguntas se les hará un video especial. Así que hasta otra oportunidad. Adiós.